Feliz y bendecido día para todos. Mi nombre es María José Patiño Blanco. Soy estudiante de la Universidad de Magdalena. Estudio prevención de riesgos laborales. Mediante este video les voy a hablar sobre el luxómetro. Un luxómetro es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es el luz. Contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y representados en un display o aguja con correspondencia escala de luces. El luxómetro permite una medida de la luz realmente recibida en un punto dado. Arquitectura de interior medio ambiente. ¿Para qué sirve un luxómetro? Este maravilloso instrumento permite medir la iluminación que se encuentra presente en el interior de cualquier espacio, como aulas, laboratorios, edificios, salas de trabajo, teatro, pero también al aire libre. Asimismo, es una herramienta indispensable cuando se deben conservar los objetos expuestos en una exhibición o museo. En la actualidad, es muy habitual que escuchemos hablar del luxómetro. Este suele ser utilizado en diferentes ámbitos de la vida cotidiana para la medida precisa de los acontecimientos luminosos en distintos sectores como el empresarial, el industrial y el comercial. En cualquier lugar o puesto de trabajo para poder determinar que la higiene y la seguridad sean adecuadas. Por ejemplo, en las tiendas, los productos deben ser muy iluminados, con el valor luz adecuado para con esto causar la mejor impresión óptica a los clientes. ¿Cómo funciona un luxómetro? El luxómetro tiene un funcionamiento bastante sencillo. El mismo depende de un circuito compuesto que al recibir cierta cantidad de luz es capaz de transformarla en corriente. Se puede conocer la cantidad de luz en función de la intensidad de la electricidad. Existe una serie de pasos que se deben seguir para lograr el mejor funcionamiento de esta herramienta. Lo primero que se debe hacer es colocar el fotorreceptor, que es el encargado de absorber la luz, frente a la fuente de luz que se desea medir. Luego, en el lector del luxómetro se debe colocar la escala apropiada, dependiendo de qué tan fuerte o débil sea la luz que se quiere medir. Una vez que ya se ha realizado ese paso, se procede a presionar el botón de encendido del lector y esperar hasta que la lectura aparezca. Para esto deben pasar unos segundos. Después de que aparezca la lectura, el resultado se va a multiplicar por el número de la escala que se seleccionó. Por ejemplo, si se elige una escala de 200 luz y la medida fue de 30, el valor es de 30 por 200 igual da 6000. A través del sensor que contiene el luxómetro se obtiene en un punto seleccionado el valor de la intensidad de la luz, permitiendo saber si la luz, ya sea artificial o natural, que es captada por el aparato, cumple con los valores mínimos determinados para su conservación adecuada.
Tipos de luxómetro. Luxómetro digital. Este modelo permite no solo medir la intensidad de la luz al aire libre, sino también en espacios internos como por ejemplo edificios, laboratorio, salones, teatros, etc. Su rango de trabajo es de 0 a 100.000 luz, con cambio de escala automático. Permite realizar mediciones del promedio mínimo y máximo, reteniendo el valor que se desee. Cuenta con una memoria en la que se pueden grabar, en la que se puede guardar mediciones según la hora y fecha y lugar. Mavoluz o Movo Monitor. Este modelo son los indicados para usarlos en talleres de estudio, de fotografía y la industria. Es el ideal para realizar mediciones de corta distancia, en interior y exterior. Para poder medir grandes distancias, se le debe instalar un accesorio. Multifunción. Este tipo de luxómetro reúne varios tipos de medidores en uno mismo. Montaje fijo LXT. Este luxómetro tiene un avisador y está compuesto por un pequeño soporte de pared, como un cable de 1,5 metros, un sensor de medición, una pantalla digital y un transmisor de luz. El ámbito en el que debe ser empleado el fundamental en luz diurna. Control de la luminosidad de salas y producción y laboratorios de fotografía. Usos. Primero, han sido utilizados por fotógrafos y cineastas, en cada vez más utilizado por los productores de energía para optimizar la iluminación interior. Del 20 al 60% de la electricidad es consumida por la iluminación o exterior, que a menudo desperdicia mucha energía. Se utilizan también más raramente para medir la luminosidad del cielo en meteorología, para medir la luz recibida al suelo en bosque o invernaderos. En los últimos años también ha comenzado a ser utilizada por ecologistas y astrónomos y arquitectos para desarrollar índices cuantitativos de la contaminación lumínica o la instrucción de la luz, para reducirlas o adaptar estrategias de ingeniería. También en museos y salas de exposiciones para controlar los parámetros adecuados de iluminancia para una correcta conservación de los objetos expuestos. Otro uso es el que le dan los profesionales de higiene y seguridad a fin profesional por deficiencias lumínicas, ya que así lo establece la legislación laboral en muchos de seguridad e higiene laboral, en que habla de las condiciones de iluminancia en los centros de trabajo, por citar algunos. También son utilizados por técnicos en prevención de riesgos laborales en lugares de trabajo. Características de un luxómetro. Este instrumento es un aparato, puede tener diferentes escalas en función de la cantidad de luz que se necesita medir. Para esta manera tener una exactitud más correcta en el caso de que sea más débil o más fuerte la intensidad de la luz. Cualquier modelo de luxómetro cuenta con ciertas características principales. Primera, en un instrumento que puede llevarse con facilidad a cualquier lugar
es portátil. Segunda, cuenta con un sensor de selenio silencioso, etc., cuya respuesta espectral equivalente a visión humana. Tercero, tiene diferentes resoluciones, precisiones, velocidad de muestreo, rangos y respuesta. Cuarto, tiene un sensor independiente o integrado en cuyo caso admite el acceso a perspectivas excepcionales. Puede medir niveles bajos de luminosidad gracias a que posee un ajuste automático a cero. ¿Cómo se mide la luz? A la hora de elegir una linterna existen varios parámetros claves y obviamente uno de los más relevantes es la luz que emite. Basándonos en tres aspectos concretos para medir la luz, según el Sistema Internacional de Medidas y en la distancia del haz, podemos descifrar qué tipo de luz obtendremos y hacer comparaciones entre modelos de linternas. Lumen es la unidad para medir el flujo luminoso emitido por una fuente de luz, es decir, es la cantidad total de luz visible emitida por una fuente. Los lúmenes no tienen en cuenta el ángulo de emisión de la luz y se define como flujo luminoso o la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Lumen es el término más común que puedes encontrar indicando en una lámpara. Es la unidad del sistema internacional que indica la cantidad de flujo lumínico que emite la bombilla o tira la LED. Los lúmenes son importantes para saber la eficiencia luminosa y la energía que consume. Siempre es recomendable usar luminaria LED por su bajo consumo. Luz es la unidad para medir el nivel de iluminancia. Iluminación, es decir, mide el flujo de la luz proyectando por fuente sobre una superficie situada a cierta distancia. Los luz han de ir acompañados de la distancia a la cual se miden. Por ejemplo, luz a metro, a 5 metros, etc. Un luz equivale a un lumen metro al cuadrado. Luz, la cantidad de nivel. Luminoso, que se proyecta en una superficie. Es importante saber la orientación de la lámpara y la zona a iluminar. Un luz equivale a un lumen metro cuadrado para iluminar correctamente una estancia. Se usa la fotometría para tener en cuenta los diferentes puntos de luz y su función lumínica. Candela es la unidad que mide la intensidad luminosa, que se define como el flujo luminoso emitido por una unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Una candela equivale a un lumen por estereoradián. Es el equivalente a medir la cantidad de luz en una dirección concreta, por lo que está relacionado con el ángulo de apertura del haz de luz. Luz versus lumen. La diferencia entre luz y lumen consiste en que luz toma en cuenta la superficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye. Distancia del haz. Es la distancia en la cual la intensidad de la luz alcanza los 25 luz, el equivalente a la luz de una luna llena.
viene dada en metros. Al medir de manera integral la luz que es visible al ojo humano, se pueden obtener diferentes magnitudes fotométricas dependiendo de lo que se desee conocer, ya sea la luz emitida por un fuente en todas las direcciones o en alguna dirección determinada, o bien la luz que llega a una superficie o el brillo de esta. Muchas gracias.